Bien, nuevo bloque de entrevista aquí, ya estamos en contacto con Laura Vilches, como decíamos recién, la única concejal que no es de Hacemos por Córdoba ni de Juntos por el Cambio que va a asumir el próximo de diciembre en la ciudad de Córdoba. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por contactarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a ustedes ahí. Bien. Bueno, Laura, a nivel nacional se vio hablando de Milei y del fenómeno de la derecha y demás, pero después cuando vamos a las elecciones provinciales o buceamos un poquito, la verdad que son pocos los resultados positivos que tienen y la izquierda sigue manteniendo esa opción de tercera fuerza en gran parte del país, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo, lo que vos señalás es así. Y creo que eso tiene que ver con que la izquierda ha mostrado en su experiencia, tanto parlamentaria como en las calles, ser la única fuerza alternativa y de oposición real a las políticas de los gobiernos, así como las propuestas de la oposición. Y creo que eso es lo que leyó la gente en esta lista que presentamos, encabezada en mi caso como trabajadora docente, porque es una lista de laburantes de la construcción, de la limpieza, docentes de la salud, de PAICOR, trabajadores jubilados, que somos los que defendemos todos los días en la calle y en los lugares de trabajo nuestros derechos. Entonces me parece que ese voto de confianza en un escenario de una enorme polarización como el que vimos en esta elección, inclusive con un alto ausentismo, hace muy valioso el voto a la izquierda y justamente que hayamos logrado superar este desafío que nos habíamos propuesto, que era justamente sostener esa banca de la izquierda para ponerla al servicio de las Y el luchas, ¿no? desafío también era, digamos, competir con con la derecha que al menos tenía como candidatos en la ciudad de Córdoba. Mira, más que competir, ¿no? Porque no competimos por el mismo espacio. Yo creo Sí. que ahí la derecha, sobre todo los libertarios, compitió con el espacio de Juntos por el Cambio, del Sí. propio Hacemos Unidos por Córdoba. Lo que sí nos proponemos nosotros como desafío, y es algo que lo planteamos abiertamente, es que hay muchos sectores desencantados con la política tradicional que ven en esos libertarios un poco despeinados que gritan cosas escandalosas, una alternativa justamente contra el desgaste y el hartazgo con la política tradicional. Y a esos sectores nosotros les explicamos muy pacientemente cuáles son las políticas que sostienen los libertarios, que en definitiva no están por defender los derechos de los laburantes, por garantizar el acceso a la vivienda, por garantizar el acceso a la salud y a la educación, sino todo lo contrario, lo que buscan es garantizar la ganancia y el negocio privado y dejar librado al azar y al arbitrio del mercado la defensa de los derechos. Al revés, inclusive quieren arrasar con derechos ya conquistados como la educación sexual integral, como el derecho al aborto. Y por eso nos encontramos, justo esta mañana tenía una conversación con estudiantes que me decían, yo he pensado en algún momento votar a Milei, pero cuando pienso y investigo un poco y leo qué significan las propuestas que tiene, la verdad es que no me gusta. Y Claro, ahí es donde la claro. izquierda plantea una alternativa justamente en defensa de estos derechos. Laura, ¿por qué la diferencia, digamos, esto sigue y más allá de que vos vas a ocupar una banca, formás parte de una fuerza que va a estar compitiendo en las próximas pasos, mi pregunta tiene que ver con, fueron juntos en las elecciones provinciales, fueron juntos en las elecciones municipales y ahora siguen una estrategia nacional de dos listas. Digo, ¿esto es una estrategia? ¿Es una falta de acuerdo? Porque el votante va a encontrarse con dos listas de izquierda ahora en las elecciones nacionales. Sí, mira, hay dos listas distintas porque los compañeros de la izquierda, del PO y del MCT decidieron ir a paso. Nosotros estábamos buscando un acuerdo. Esto no pone en discusión la existencia del Frente Izquierda, porque de hecho Ujú. ya hemos utilizado el recurso y el mecanismo de las PASO en otras Bien. ocasiones. A veces hemos dirimido en internas y a veces hemos hecho listas de acuerdo. Bueno, en este caso vamos a internas y voy con la lista de Miriam Bregman, compañera que va como candidata a presidente, y Nicolás del Caño como candidato a vicepresidente, y aquí en la provincia Liliana Olivero Sí. va candidata a diputada, y bueno, yo aporto en las listas para Parla Sur, que Ujú. creemos que justamente
la fortaleza de haber conquistado en la segunda ciudad más importante del país, como es Córdoba, en su capital, el hecho de ser tercera fuerza es un gran empujón para pelear por esta perspectiva a nivel nacional, y desde ya que de conjunto el Frente de Izquierda saldrá a pelear contra las variantes más reaccionarias y contra los dos grandes aparatos políticos y coaliciones políticas que en definitiva tienen un acuerdo, y esto es así porque ellos mismos lo manifiestan, de pagarle al Fondo Monetario Internacional a costa del empobrecimiento del pueblo, de la inflación que se come los salarios, de ajuste en las partidas presupuestarias para necesidades tan elementales como educación, salud, vivienda, etcétera. Entonces, esa es la principal disputa que tenemos hacia adelante. Por eso lo que nosotros estamos llamando es que ese descontento, esa bronca con la política tradicional, justamente se traduzca en un voto positivo, se traduzca en una acción como es la de dar un mensaje político contundente a esas otras fuerzas políticas que son las fuerzas que quieren avanzar sobre los derechos que hemos conquistado, y eso se produce a través del voto, de tratar de conquistar diputados para el Congreso de la Nación, así como legisladores concejales en los casos donde las elecciones vayan juntas a las nacionales, para poder dar este mensaje político y fortalecer no solo la voz, sino las luchas que vendrán, como bien mostró Jujuy como ejemplo. ¿Cuál será el primer gran desafío del Consejo Deliberante de Córdoba que se viene? Digo, porque esto también puede afectar a los municipios o localidades que componen el Gran Córdoba, porque manifestó Pacerini, ya lo había hecho Yarlora, se viene un transporte metropolitano, y en ese sentido en el Consejo van a tener que afrontar esta discusión. ¿Crees, Laura, que será lo más importante o lo primero más importante que tengan ustedes allí que tratar? Hay que ver cuál es la agenda que se impone. Yo creo que el problema del transporte es un problema muy serio y muy importante, porque afecta a las mayorías trabajadoras que lo usamos cotidianamente para ir de nuestra casa al trabajo y del trabajo a la casa o al centro a hacer trámites, a llevar a los pibes a la escuela y demás. Nosotros lo hemos tomado como central en nuestra agenda, y en primer lugar hay que evaluar cuáles han sido todos los beneficios que han recibido las grandes empresas durante todas estas décadas, que siempre han alegado que es un problema de déficit lo que tienen, pero jamás quisieron abrir sus cuentas y los recursos, a qué partidas iban destinadas, si eran para compra de coches, si era para reparación, si era para la apertura de nuevas líneas. Jamás quisieron darnos esa información. Entonces, antes de discutir cualquier modificación en el servicio, nosotros vamos a insistir en que nos den un estado de situación y obviamente que se abran todas las cuentas para poder hacer una evaluación, porque nuestro planteo ha sido y es el de un servicio estatal integrado de todos los corredores, de todas las líneas, pero bajo gestión de los trabajadores. Y esto es muy importante porque allí volveremos a convocar a los laburantes, que son los que efectivamente saben cómo está el servicio y son quienes de hecho vienen denunciando el incumplimiento de todos los pliegos licitatorios de parte de las empresas. Por eso, como hemos manifestado, nuestra posición y nuestra defensa será de los derechos de los laburantes, pero a su vez también del derecho a un servicio como la gente para la población, ¿no? Bien, Laura, muchísimas gracias, como siempre, por estar en contacto con nosotros. Bueno, seguramente seguiremos charlando porque luego las PASO quedará una conformación de listas en vista de las elecciones generales y seguiremos charlando con ustedes, con los candidatos de la izquierda, como con todos, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio y bueno, invitarlos a fortalecer a la izquierda justamente acompañándonos en esta lista que encabeza Miriam Bregman, Nico del Caño, que acompaña a Liliana Olivero y bueno, en la que también me he integrado para fortalecer esta perspectiva. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Un abrazo. Bien. Laura Vilches, que va a tener ese papel de negociar, ¿no? Con esa banca unipersonal, que a la vez, decíamos, la única no es